Ramirez goes to right field. Back it goes. Back. This is gone. La vida lujosa de Manny Ramírez, vehículos, joyas, fortunas, propiedades y más. Ser muy talentoso dentro de las grandes ligas trae consigo sus beneficios y sobre todo cuando eres considerado uno de los mejores jugadores dominicanos que han pasado por la MLB. Estamos hablando nada más y nada menos que del ex pelotero dominicano Manny Ramírez, quien fue capaz de generar una gran fortuna en todo el transcurso de su carrera de más de 206 millones de dólares, así como lo oyes. Manny Ramírez fue uno de los mejores bateadores y jardinero que ha pasado por las grandes ligas. Con su gran poder y habilidad de bateo, fue capaz de crear su propio legado, ya que tenía un talento incomparable. Manny Ramírez es un ex jugador profesional que sí sabe cómo llevar una vida extremadamente lujosa, ya que lo vemos en las redes sociales cómo disfruta de todos los bienes adquiridos como autos de alta gama, mansiones, relojes, entre otros lujos más. Por lo que hoy te traemos la vida lujosa del ex pelotero dominicano Manny Ramírez. Así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal para que nos ayudes a seguir creciendo. Bueno mi gente, antes de pasar por todos los lujos y fortuna que posee el pelotero dominicano, primero vamos a ver un poco sobre quién es y algunos logros que logró en la carrera en la MLB. Pero ¿quién es Manny Ramírez? Manuel Aristide Ramírez Onelcida, mejor conocido como Manny Ramírez, es un ex pelotero dominicano que se desempeñaba como bateador y jardinero en las grandes ligas. Nació el 30 de mayo de 1972 en Santo Domingo, República Dominicana, por lo que a la fecha tiene 50 años de edad y creció en Washington Heights y en Nueva York. Manny Ramírez es un ex jardinero y bateador designado dominicano que jugó para varios equipos en las grandes ligas MLB. Entre ellos están los Indios de Cleveland, los Medias Rojas de Boston y los Ángeles Dodgers y los Medias Blancas de Chicago, también para Tampa Bay y los Atléticos de Oakland. A pesar de tener un talento, siempre fue polémico, pero con un talento incomparable. Es uno de los 25 beisbolistas en conectar 500 o más cuadrangulares en su carrera. Fue 9 veces ganador del Bate de Plata, 12 veces All-Star y fue 2 veces campeón de la Serie Mundial. Apareció en la portada del MVP de béisbol en el 2005. En las grandes ligas, Ramírez acumuló números que se encuentran situados en la élite de los bateadores dominicanos. Y como les mencioné anteriormente, Manny Ramírez es considerado como uno de los bateadores más completos en la historia de las grandes ligas. Y en su última oportunidad jugando con el Gran Show, ha llevado su experiencia a diversos equipos como jugador activo y como entrenador. Realmente ha venido a jugar a la pelota invernal, ha jugado en la liga de Japón, entre otras ligas. Siempre se mantuvo jugando béisbol. Hasta el día de hoy se dice que está jugando en una liga en México. Bueno, eso es lo que él realmente ama, jugar béisbol. Pero ¿de cuánto es la fortuna de Manny Ramírez? El pelotero dominicano fue una gran leyenda en las grandes ligas y amasó una gran fortuna en todo el transcurso de su carrera de nada más y nada menos que de 206.8 millones de dólares. Actualmente su patrimonio neto está calculado alrededor de 90 millones de dólares, una cifra que le alcanza lo suficiente para llevar una vida extremadamente lujosa junto a su familia y darse todos los lujos que te mostraremos a continuación. Ahora pasemos a los vehículos de alta gama que posee el ex pelotero dominicano. Manny Ramírez ha demostrado tener una gran pasión por los vehículos de alta gama y al igual que otros peloteros dominicanos, en su garaje cuenta con muchos de ellos, los cuales te lo mostraremos a continuación.
El número 1 de la lista es un lujoso auto GT-R Nissan. Este maravilloso auto deportivo que le hemos visto al ex pelotero dominicano en varias ocasiones es un Nissan GT-R de color blanco. Es un automóvil deportivo Gran Turismo Coupe 2x2 con motor delantero montado longitudinalmente y tracción en las 4 ruedas, producido por el fabricante japonés Nissan, lanzado en Japón el 6 de diciembre del 2007, en Estados Unidos el 7 de julio del 2008 y en el resto del mundo en marzo del 2009. Nissan actualiza una vez más el GT-R. Hay dos versiones disponibles, una con 570 caballos de potencia y otro de 600 caballos, que Nissan denomina GT-R Nismo, cuyo planteamiento es más deportivo. Es un V6 de gasolina con doble turbocompresor. Este increíble auto tiene un precio alrededor de $120,000, que equivalen a 6.3 millones de pesos dominicanos. El número 2 de la lista es un lujoso clásico Porsche 911. Las estrellas a menudo donan sus pertenencias personales con fines benéficos y el ex pelotero dominicano Manny Ramírez es uno de ellos. El ex jugador de béisbol ha donado un Porsche Turbo poco común para ser subastado con fines benéficos, y las ganancias de la subasta en línea se dividieron entre la organización benéfica de los Dodgers y compartido con un centro que ayuda a los niños sin hogar. Esta lujosa máquina es un Porsche 911 Turbo Coupe de color rojo del año 1994 con interior de cuero gris, que ha registrado solo 34.569 millas. Está propulsado por una versión turbo alimentada del motor M64 de 3.6 litros que produce 360 caballos de fuerza. El turbo con motor de 3.6 litros se produjo solo para el año modelo de 1993 y 1994, con menos de 1.500 unidades producidos en total. El número 3 de la lista es un lujoso Aston Martin de color blanco. El ex pelotero dominicano cuenta en su garaje con un maravilloso vehículo de esta lujosa marca, la cual es conocida alrededor del mundo por sus poderosos autos construidos a mano. El Aston Martin Rapide es un automóvil de segmento F desarrollado por la marca inglesa Aston Martin. Este auto fue diseñado para competir con el Porsche Panamera, la Mercedes-Benz Clase CLS, la Audi A7, la BMW Serie 6 y la Maserati. El Rapide es un sedán de 4 puertas y 4 plazas basado en el deportivo Aston Martin DB9. Su motor de gasolina es un V12 de 5.9 litros de cilindrada y 470 caballos de potencia. Esta máquina acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 5.3 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 303 km por hora. Este auto deportivo se lo hemos visto a su esposa en varias ocasiones, y según informaciones, este auto tiene un precio promedio de $70,000, que equivalen a más de 3.7 millones de pesos dominicanos. El número 4 de la lista es un auto Chrysler 300C. El pelotero dominicano también era dueño de este automóvil, y como les mencioné anteriormente, Ramírez ya está acostumbrado a vender pertenencia en subasta por internet. A principios de noviembre del año 2007, el dominicano puso a la venta en una página de internet este famoso carro que tenía, el cual se trata de un Chevrolet 300C de color gris del año 2006. El mismo es un lujoso automóvil de turismo del segmento E, producido por el fabricante estadounidense Chrysler desde fines del año 2004. Es un 5 plazas con motor delantero longitudinal y tracción trasera a las 4 ruedas, que reemplaza al Chrysler 300M.
Este auto le costó al pelotero $30.000 y lo vendió en subasta por $42.600. El número 5 de la lista es un lujoso Porsche Panamera Turbo S. En el garaje del ex pelotero dominicano también se encuentra un lujoso Porsche Panamera de color blanco del año 2002 que le hemos visto a su hermosa esposa. Este carro es un automóvil de lujo del segmento F, producido por el fabricante alemán de automóviles Porsche. Este exhibe una excelente dinámica de conducción debido a su suspensión activa y una aceleración escandalosa, con una transmisión de doble embrague y un motor de inyección directa. Este lujoso auto cuenta con todas las comodidades del mundo y desde que salió al mercado le ha robado el corazón de los amantes de los autos deportivos. Este maravilloso auto tiene un precio alrededor de $195.000, que equivalen a más de 10 millones de pesos dominicanos. Por si fuese poco, el ex pelotero también cuenta en su garaje un lujoso clásico de color rojo, el cual le vimos compartiendo junto a David Ortiz. Ahora pasemos a las propiedades de Manny Ramírez. El ex pelotero de Grandes Ligas vive en una maravillosa mansión, la cual fue revelada por la revista estadounidense People en español. El dominicano compró la casa de 10.439 pies cuadrados en julio del 2001 por $2.97 millones, según los registros públicos, que equivalen a 157 millones de pesos dominicanos. Esta maravillosa mansión está ubicada en Florida y según el video que tenemos en pantalla, la casa cuenta con un amplio terreno, una mega piscina, varias habitaciones y baños, entre otros lujos más. Manny Ramírez también fue dueño de un lujoso penthouse en la ciudad de Boston. El penthouse contaba con 4 habitaciones, cocina, comedor, una vista increíble de la ciudad y 6 baños, con un mural del Fenway Park en la pared de la habitación de Manny Ramírez Jr. El pelotero por primera vez puso en el mercado su palacio en el cielo de 4.500 pies por $6.9 millones en el 2005. Al fallar en hallar un comprador a ese precio, nuevamente lo puso a la venta en marzo del 2009, donde elevó su precio a $8.5 millones y finalmente lo vendió por $3 millones, que equivalen a 159 millones de pesos dominicanos. Manny Ramírez y su amada esposa. Como dicen por ahí, todo hombre exitoso tiene que tener una buena mujer a su lado. Ramírez no solamente ha triunfado en lo profesional, sino que también en su vida personal, al conocer a Juliana, su compañera de toda la vida, con quien formó familia y lleva más de 20 años de relación. Juliana es una bella mujer de origen brasileño, la cual se ha dedicado a acompañar al amor de su vida en cada paso y ser el alma del hogar. La historia de amor entre el beisbolista y su esposa lleva bastante tiempo y se casaron en el 2001. Hoy en día tienen más de 20 años juntos y fruto de esa relación han tenido 2 hijos llamados Manny Jr. y Lucas. Bueno mi gente, Manny Ramírez sí que sabe cómo disfrutar y tener una vida bastante lujosa. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado la vida lujosa de Manny Ramírez, no te olvides de darle like y por favor suscribirte a mi canal, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Esto es Hablando de Gente Famosa.